Durante la semana estuvimos hablando acerca del tema de hoy. ¿Qué importa o qué importancia tiene la conducta de un cristiano? ¿Por qué traigo esto? Porque durante 2 o 3 conferencias, porque incluyendo lo que ocurrió también en la primera hora, cuando estudiábamos, por ejemplo, el capítulo 7 de Romanos, y luego lo que venía en la segunda hora, insistí mucho, pero mucho, en lo que importa saber que somos salvos por gracia. Dije una y otra vez que el hecho que uno tenga buena conducta no necesariamente prueba que uno es salvo. Y el hecho que tenga con cierta frecuencia una conducta no muy buena no necesariamente prueba que no es salvo. Bueno, pero dichas las cosas así, la palabra de Dios nos enseña que la salvación del pecador es por gracia. Sin embargo, es muy peligroso no decir cuál es el lugar que corresponde a las obras, cómo vivimos. Podemos hacer cualquier cosa, pero ya que estamos hablando de esto, para aquellos que tal vez ni siquiera saben qué es la salvación, la pregunta sería, ¿qué es salvación? ¿Salvarse de qué? ¿Salvarse cómo? ¿Salvarse por cuánto tiempo? Son preguntas legítimas. Cuando hablamos de la Biblia y afirmamos que es la palabra de Dios, que cuantos la escribieron fueron usados por Dios y que Dios es quien le reveló lo que debían escribir, para nosotros como cristianos es fácil entenderlo. Pero si usted es un visitante y todavía no está familiarizado con todo eso, dice, bueno, ¿por qué no todas las Biblias tienen igual cantidad de libros? Usted tiene razón, no todas las Biblias tienen igual cantidad de libros. ¿Por qué unas tienen 66 y otras tienen 70 y tantos? ¿Cómo es posible? ¿Por qué no todos los textos o doctrinas bíblicas tienen la misma interpretación? Uno dice una cosa, otro dice otra cosa. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué existen católicos y evangélicos, sacerdotes y con toda una gama de jerarquía y en otros casos hay hombres sencillos donde no existe jerarquía alguna y no hay sacerdotes? ¿Por qué? Y todos se llaman cristianos. ¿Por qué hay tantas, divisiones entre los mismos cristianos? Por ejemplo, denominaciones diferentes. ¿Es eso fácil de entender? No. No hay por qué desesperarse. A mí nunca me preocupó todo eso, nunca. Desde el momento que comencé a leer la Biblia, estas cosas no me preocuparon. Esto que parece una montaña de problemas existe solo en apariencia. Un cristiano que recibió a Cristo como su Salvador personal encuentra las respuestas para todas estas y otras muchas preguntas cuando lee la Biblia. Por eso yo no recomiendo discutir Biblia con abiblióticos, con los que no leen la Biblia. ¿Para qué voy a discutir? Una vez un hermano estaba hablando con él, no, dice el otro, yo no creo nada en la Biblia, eso yo no creo. ¿Y la conoce? Sí, la leí de punta a punta. Y no, pero a mí no me interesa. Y le dice, ¿qué te parece el profeta Trófimo? Ah, no, ese más o menos. ¿Alguno de ustedes encontró ese profeta? Trófimo. Bueno, eso se notaba que el hombre no conocía absolutamente nada, pero ya había prejuzgado la Biblia. La Biblia habla de quienes torcerían las Escrituras. Y yo no voy a dar muchos textos porque no hay tiempo, con todo le voy a dar algunos después. Habla de quienes aumentarían y o quitarían libros de la Biblia. Si no existieran los que tuercen las Escrituras, y si no existieran Biblias adulteradas, alteradas, allí sí yo tendría dudas. Si no existieran denominaciones, divisiones, separaciones, entonces yo dudaría. De todo esto la Biblia habla. Habla de los hombres que mezclarían las enseñanzas bíblicas con enseñanzas paganas, y eso ocurre. Habla de quienes harían mercadería del Evangelio,
que se convertirían en pastores y eso solo para ganar mucho dinero, sacando del bolsillo de la gente incauta, ofreciéndoles cielos y montes y montañas. Son mentirosos. Hablan de quienes traficarían con las almas, traficantes de almas, se dice allá en el libro de Apocalipsis. Claro, hay mucho de tráfico de drogas, de tráfico de niños, de tráfico de trata de blancas y todas esas palabras tan interesantes y sabemos qué significan, pero tráfico de almas, hay. Yo creo, no solo por lo que la Biblia ha hecho en mi vida, sino como la Biblia con acierto perfecto habla de cosas negativas que ocurrirían y que ocurren. Naturalmente habla también la Biblia acerca de que habría cristianos, comillas aquí, que introducirían jerarquía eclesiástica. Y eso lo sabemos, hace muchos años. Incluso habla de quienes introducirían doctrinas demoníacas. Dice, doctrinas de demonios. ¿Y qué vemos hoy en muchos templos? Donde la gente cae y se revuelca y vomita, porque dicen que vomita demonios. Y algunos me dijeron, sí, yo vi una rana, un sapo saltando de la boca a la persona. Más sapo que las palabras que hablan no se necesita. Habla de muchos que negarían el cielo, el infierno, la resurrección de los muertos, el sacrificio de Cristo por los pecadores, la salvación por medio de su gracia. Todo eso ocurre. Así que eso me basta a mí para creer que la Biblia realmente debe ser de procedencia divina, porque ¿quién podría saber todo esto? Ahora, ¿qué es lo que la Biblia, digamos, no dice? La Biblia no dice que todos los cristianos serían iguales y que todos creerían y serían bíblicos. Igual, no dice eso. La Biblia no dice que los cristianos, digamos, estarían unidos en un solo sentir y un solo espíritu y un solo vivir. No, esto habrá cuando el Señor esté en la tierra reinando. Habrá esta armonía. Tampoco la Biblia dice que antes del regreso del Señor todo el mundo sería cristiano. No. La Biblia no dice que todos los que se llaman cristianos en realidad son salvos. No dice eso. ¿Y por qué yo creo en la Biblia? Bueno, trataré de explicar por qué yo creo que la Biblia es de origen divino, que es realmente inspiración divina, que Dios escogió a ciertos hombres y a ellos los escogió para que escribieran exactamente lo que Él, por medio del Espíritu Santo, les dictó. Hay algunos textos que si ustedes quieren anotar en cuanto a esto, harían muy bien para quienes no conocen muy bien las Escrituras. Por ejemplo, en 2 Pedro 1:21 leemos, porque nunca la profecía fue traída. Ahora recuerden que en el Antiguo Testamento la Biblia, que llamamos hoy, se llamaba profecía. Bien, porque nunca la profecía fue traída, o la palabra de Dios, por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto está en 2 Pedro 1, versículo 21. Usted no necesita ser teólogo para entender. Lo que usted necesita es oír como está oyendo y creerlo. Creer definitivamente que la palabra de Dios fue escrita por inspiración del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué creo en la Biblia? Usted realmente quiere saberlo, le daré unas cuantas razones por qué yo estoy totalmente convencido. Si yo no puedo probar que la Biblia es la palabra de Dios, entonces yo nunca podré convencerle a usted que usted debe creer que lo que la Biblia dice no son palabras de hombres, es mensaje divino. Primero, por su perfecta armonía. Usted puede, por ejemplo, secarse incluso los sesos para encontrar alguna contradicción en la Biblia. No la encontrará. Aparente contradicción sí, pero no la encontrará. Siempre la respuesta a esa aparente contradicción está en algún lugar en la Biblia, pero usted simplemente tal vez no la encontró todavía. Pero no hay contradicción en la Biblia. Luego, por su milagrosa recopilación. La Biblia no es un solo libro, es un volumen con 66 libros.
La escribieron alrededor de 40 autores. Muchos de ellos nunca se conocieron, ni supieron lo que los anteriores escribieron, ni los que escribirán después. Por eso el libro de Daniel es tan condenado por los antibíblicos. ¿Por qué? Porque Daniel predijo cosas que debían suceder, por ejemplo, 500 años después. Se asigna el libro de Daniel para el año 600 antes de Cristo, pero muchos lo colocan en el año 160 y dicen que eso había ocurrido y luego alguien, no se sabe quién dicen ellos, escribió ese libro para decir que Daniel lo escribió no 160 años antes de Cristo, sino 600 años. Él escribió 600 años antes. Pero él describió detalles, guerras, imperios, que se cumplieron hasta lo más minúsculo del asunto. Entonces, naturalmente, los que no quieren creer que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, niegan la fecha cuando Daniel escribió. Luego, la variedad de sus autores. Es muy interesante no solamente pensar cómo es que no hay conflicto entre los escritores, sino la variedad de autores. Por ejemplo, hay estadistas, monarcas, digamos. Hay ricos, hay pobres. Algunos de los que escribieron eran agricultores. Otros eran pescadores, patriarcas, legisladores, jueces, profetas, apóstoles. Pero hay una perfecta armonía entre todos. No todos eran cultos. La verdad es que el mínimo de ellos lo eran. ¿Cómo es posible que este grupo de autores que nunca se reunieron para conciliar el concepto, para tener un libro que tenga armonía y todo, cómo es que ellos, cada uno, sin saber lo que otro ya escribió y lo que otros después escribirían, escribieron algo tan completo y tan largo? Tomó más o menos 1500 años para escribir todo. Bueno, la única manera, la única explicación que tiene esto es que hubo muchos escritores, pero una sola mente, y esa mente es Dios. La Biblia es de origen divino, así de sencillo. No es de origen humano. Es el único libro que no fue escrito por un autor terrenal, sino por el autor celestial. Pero hay más. Debemos recordar también la milagrosa preservación de la Biblia. Ningún otro libro fue odiado como la Biblia y hubo períodos de emperadores que decidieron destruir hasta la última Biblia. No lo lograron. Y ningún otro libro fue tan amado como la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia tiene? Luego, por sus efectos. ¿Qué efectos produce la Biblia en aquellos que la leen y la creen y la adoptan? Ninguna religión, ninguna institución, ninguna ley jamás ha cambiado tantas vidas como la Biblia. Usted puede mandar a Tocumbú toda Asunción, que haría muy bien si cupieran allí, ¿no? A todos nosotros allá. Porque todos teníamos alguna falta. Pero nunca una cárcel en ningún país del mundo ha reformado a nadie. Han habido hombres que cayeron en la cárcel y fueron transformados, no por la cárcel, sino por el Señor. Yo nunca olvido un incidente en la parte de Sonora, México. Cuando estuvimos en la onda corta, toda la parte de México era muy bien, digamos, se podía escuchar muy bien la onda corta desde el norte de California. Bueno, necesitaban un chivo expiatorio, las autoridades, y tomaron a un simple hombre que no tenía ninguna culpa y tenía como 7 hijos, un agricultor, y lo metieron en la cárcel para probar que ellos alcanzaron a agarrar a un traficante de drogas. No tenía nada que ver. El hombre cayó allí, nunca había hecho ningún tipo de crimen, nada. Pero ellos necesitaban de alguien. Y alguien le dio un receptor de onda corta. Él comenzó a escuchar nuestra radio y nos escribió. Pero nos escribió pasado ya algún tiempo, porque resultó que él escuchaba la radio, allí se convirtió, la prisión no le ayudó a nada, pero el mensaje llegando desde una distancia muy retirada de allí, miles de kilómetros, y él escuchó, y él captó el mensaje,
Y nos escribió luego que dice, yo no sabía por qué, casi me muero de nostalgia, no culpable, no hice nada malo, inventaron todo esto y me metieron acá. Pero ahora, dijo él, entiendo por qué Dios lo hizo. Porque no solamente yo conocí al Señor, ahora ya tengo un grupo a quienes estoy predicando y como más o menos ellos sabían cuándo saldrían, cada uno ya había decidido en qué rancherío estarían predicando el Evangelio. ¿Qué otro libro ha hecho esto? Ninguno. Dios, y entonces él dice, yo sé que no tienen la culpa los policías que me acusaron, no tienen la culpa los abogados y nadie, las autoridades, ni el juez. Dios me colocó aquí, Dios me mandó, porque aquí es donde yo conocí el Evangelio. Y solo estamos esperando el día que tendremos libertad. Así que le salió mal el tiro al diablo. La Biblia, el mensaje bíblico, cuando lo enviamos al aire, tenemos que saber que Dios sabe a dónde llevar la señal. Y han habido muchas cosas muy maravillosas que Él hizo. Así que el efecto, la cantidad de mártires que murieron por la causa de la Biblia, por difundirla, por hablar de la Biblia, por predicar, por imprimir. ¿Cómo es posible que un libro sea tan amado por unos y tan odiado por otros? Bueno, simplemente yo creo que es fácil de explicar, porque Dios es su autor. Algunos temas sobresalientes de la Biblia. Yo no puedo hablar de otros, pero quiero decirle cuántos son los, por ejemplo, cuáles son los temas de la Biblia que permiten mantenerme en la fe cristiana, personalmente a mí, y en la sana doctrina. Primero, el relato de la creación. Cuando uno comienza a leer la Biblia, me pregunta muchas veces, ¿de dónde conviene comenzar la lectura bíblica? Digo, comience igual como cualquier otro libro. Nunca digo, comience con Mateo, comience con Juan o algo así, comience con Génesis. Usted nunca va a aceptar el Nuevo Testamento si no conoce nada del Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que hay en Génesis? Bueno, en Génesis comienza a hablarse acerca de la creación. Así que cuando leemos la Biblia, si usted no puede creer lo que dice Génesis 1 y 2, capítulos 1 y 2, bien corto, allí está la creación. Un día esto, otro día aquello, y hasta el día sexto Dios creó al hombre. Si usted no puede creer, ¿sabe de qué creó al hombre Dios? Del polvo de la tierra. Así que no se preocupe, usted sentado allí es un montón de tierra y yo parado, otro montón. Días pasados llamó una oyente a nuestra emisora y dijo que, me acusó mucho, y los que escucharon saben lo que dijo. Usted trata tan mal a las mujeres, dice que son como un trapo. Y yo no tenía en ese momento la respuesta, pero después en la reunión de oración digo, porque estuvimos justamente leyendo el capítulo 2 de Génesis. ¿Y ustedes saben de qué hizo Dios a la mujer? De una costilla del hombre. Así que ustedes sí que son lindas. Así que le digo, ustedes las mujeres nos pisotean a nosotros porque pisan el polvo y nos están pisando a nosotros. Así que si yo dije tal cosa como trapo es porque me estoy defendiendo, como polvo bajo sus pies. Bueno, no sé si le gustó o no, pero esa es la verdad. Dios creó al hombre. Usted no puede creer que Dios creó al hombre tal como la Biblia dice, usted no creerá en el resto. Si usted no puede aceptar Génesis, usted no aceptará el resto. Usted tiene que partir de esa base. Cuando leemos, por ejemplo, más adelante, ya leemos sobre la Torre de Babel, leemos sobre, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, leemos sobre el diluvio, leemos todas esas cosas. Si usted no puede aceptar, y si no leyó eso, no puede aceptar, pues no sabe de qué se trata. Y lo notable también en la Biblia es que la Biblia no discute, no trata de convencer a nadie para que crea. La Biblia es Dios quien inspira a los hombres para que solo relaten. Sabía Dios que nosotros seríamos curiosos, que quisiéramos saber de dónde venimos, por qué somos tan buenos o tan malos, por qué nos queremos casar y luego nos queremos divorciar,
¿Por qué nacemos bebés y luego crecemos, a veces torcidos, a veces menos torcidos? ¿Pero por qué somos como somos? Porque unos son altos y otros bajos, porque hay tanta injusticia para con unos y otros se viven tan bien y que no son buenos. Hay una serie de preguntas que tenemos. Dios no discute nada. Él no es un filósofo. Él solo informa. Y eso depende de cada uno. Hay un dicho en inglés que dice, take it or leave it. Tómalo o déjalo. Decides. Si te sirve, si te parece que vale la pena, que es verdad, pero tienes que leer. Nunca te vas a enterar. Pero la otra cosa que me convence en la Biblia son las profecías. Ninguna religión tiene profecías. El Islam no tiene profecía. Lo que tiene no es realmente profecía si se compara con lo que entendemos de profecías en la Biblia. El budismo no tiene profecías. El shintoísmo no tiene profecías. Tiene su libro de religión y todo. ¿Qué es profecía? Bueno, profecía es historia por adelantado. ¿Qué? ¿Oigo bien? Sí, usted oye bien. Pero eso no es cierto, dirá usted. Porque historia es lo que pasó, sí para nosotros, sí para Dios no. Y como la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, Dios sabe lo que va a pasar, porque para Él todo es un hecho. Siempre digo, para Dios no hay pasado y futuro, todo es presente. Por eso Él se llama el Yo Soy. Por ejemplo, la Biblia en sus profecías, hay muchas religiones y cada una de ellas tiene su texto sagrado. Pero la Biblia predijo muchas cosas que se cumplieron. O sea, usted puede verificar. Había profecías a muy corto tiempo. Por ejemplo, profecías que podían cumplirse dentro del mismo año o dentro de pocos días. Siempre se cumplieron. Profecías que eran para 4,000 años después. Se cumplieron. Entonces, uno dice, no, pero eso la mente humana no podría haber hecho. No. Es Dios. La otra causa por qué yo creo en la Biblia es la resurrección de los muertos. La Biblia no solamente habla de la resurrección de Cristo, sino que habla también de todos nosotros, porque cuando nosotros vemos un automóvil negro llevando una cajuela dependiendo del largo y gordo del que murió, nosotros decimos, ¿a dónde va? ¿Quién es el que falleció? Alguien, un hombre, una mujer, un joven, un niño, no sabemos, a menos que vayamos a preguntar. ¿A dónde se fue? Porque cuando murió su alma salió de su cuerpo. ¿A dónde fue? Y entonces, todos son interrogantes. La Biblia contesta con una claridad meridiana, como el sol del mediodía. Absoluta claridad. La Biblia simplemente dice que hay 2 lugares como destino eterno, el cielo o el infierno. Ahora, usted puede creer o no creer. Dios no discute. Repito, Dios solo informa. Entonces, una vez que usted está informado, depende de usted si va a creer o no. Puede inventar su teoría, lo que han hecho muchos. Muchas religiones se basan en teorías inventadas por los hombres porque rechazan lo que Dios revela en su palabra. Está bien. Pero Dios dice, usted dice, bueno, pero usted va a creer en la resurrección, por ejemplo, de los muertos, pero todavía no resucitaron. Tiene usted razón. Pero si todo aquello que debía haber sucedido, sucedió con lujo de detalles, ¿cómo puedo yo encontrar manera para, digamos, dudar de la resurrección? Y la Biblia es esto lo que dice en cuanto a resurrección. Que llegará un momento cuando todos los salvos resucitarán. Ellos primero. Los que murieron siendo cristianos. Porque cuando ellos murieron, su alma se desprendió del cuerpo y se fue a la presencia del Señor. Es lo que la Biblia dice. Yo todavía no tuve esta experiencia. Ahí está el asunto de la fe. Yo tengo que creerlo. Yo tengo en la familia personas que han fallecido, que eran fieles cristianos, entre ellos mis padres. Y yo no tengo ninguna duda que están con el Señor. Y que un día yo los voy a ver. Porque sea que yo vaya vía muerte o vía arrebatamiento de la iglesia, yo voy a parar allí.
Ah, pero usted se cree tan bueno. No, no, no. Usted, cualquiera de ustedes es mejor que yo. Pues yo me conozco muy bien. A ustedes no conozco, por eso les coloco en buen lugar. Yo simplemente creo firmemente que si Dios dice que hay resurrección de muertos, la hay. Y como prueba, nuestro Señor resucitó. Y como si esto fuera poco, Él mismo sacó a la vida a personas que habían muerto. En un caso, allá en Betania, un hombre llamado Lázaro, de 4 días, su cuerpo estaba en la tumba. Y por el poder de Dios, Lázaro, ven fuera. Y se fue, se vino. Un día el mismo Señor que llamó a Lázaro, llamará a todos los redimidos. Estaba igual. Por eso alguien dijo una vez, ¿por qué cree usted que Él dijo a Lázaro, ven fuera? Porque la respuesta es, si no hubiera dicho eso, todos los muertos se habrían levantado. Tal es el poder de mi Salvador. Bueno, la Biblia comienza con, en el principio que creó Dios los cielos y la tierra. Y la Biblia termina con estas palabras: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Eso está en Apocalipsis 22-21. Pero hay algo feo que la Biblia dice de nosotros. La verdad es que muy poca cosa linda dice. La Biblia dice que todos nosotros somos no pescadores, sino pecadores. Oiga esto. Allá en Romanos 3, versículos 10 al 18, y luego los versículos 23 y 24 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Por cuanto todos pecaron, el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todo esto en Romanos. Vamos a examinar brevemente esta declaración del apóstol. No hay nadie que pueda decir, yo soy justo. No lo hay. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Eso es lo primero. Segundo, no hay nadie que busque a Dios. Fue Dios quien buscó al hombre. Ningún hombre por voluntad propia le buscó a él. Dios le buscó al hombre. Cuando Adán y Eva pecaron, no dijeron, Dios amado, estamos aquí en una reunión de oración, Eva y yo. No, Adán no dijo eso. Él se escondió. Fue Dios quien lo buscó. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice en Romanos 3:11. 3, todos se desviaron, se hicieron inútiles. El desvío del hombre, cuando se desvió de Dios, se hizo inútil. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Esto en el versículo 12 de Romanos 3. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y claro, ¿cómo va a hacer lo bueno si es malo por naturaleza? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 12, la segunda parte. Luego, ¿y qué en cuanto a su garganta? Aunque la tenga tan privilegiada como la de Caruso, como el mejor cantante del mundo, Dios ya diagnosticó el estado de la garganta de todos. Dice así, no le va a gustar a usted, pero eso escribió Pablo. Sepulcro abierto es su garganta. Versículo 13, la primera parte. ¿Qué es lo que usted encontraría si abriera un sepulcro donde hay un cadáver? Alguien que murió hace 1 año, hace 5 meses o lo que fuera. No quiero ni pensar lo que usted... Lleno de gusanos sobre una calavera. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Romanos 3:13. ¿Cómo? El paraguayo hasta en guaraní engaña. Y el argentino también, aunque no en guaraní. Y el ruso en ruso. Y el alemán en alemán. Pero todo el mundo hace lo mismo. Es parte de la vida. ¿Por qué? Porque eso somos por naturaleza. No, pero ustedes son cristianos, ya no engañan más. Espero que usted tenga toda la razón. ¿Y qué se esconde debajo de sus labios?
veneno de áspides hay debajo de sus labios. Versículo 13, la segunda parte. ¿Y qué en cuanto a la dulzura de lo que sale de su boca? Su boca está llena de maldición y de amargura. Versículo 14, usted dice, ¿por qué ando tan mal con mi novia o con mi esposa o con mi esposo? Bueno, primero averigüe, esto no se lava con dentífrico. Su boca está llena de maldición y de amargura. Dios no nos está condenando. Dios solamente se ocupa de describirnos, porque si nosotros nos describimos, primero nos miramos en el espejo, es lo que yo hice esta mañana para salir más o menos lindo, de lo poco que se puede arreglar a esta altura del partido. Y bueno, y después nos ponemos la ropa y después tratamos de más o menos sonreír por lo menos, si no podemos ya por lo menos algo ayuda, ¿no? Eso es nosotros, y nosotros haríamos un muy buen examen de cuánto, ¿no? Y ahí ya el resto ustedes terminen. Los labios de las damas bien pintaditas, los dientes bien blanquitos, el aroma de su boquita, una mezcla de chocolate y menta. Está lindo, ¿no? Las palabras que pronuncian son agradables, hasta orientadoras a veces. Y el Señor sigue describiendo nuestro andar, por donde van nuestros pies, lo que buscamos, lo que deseamos, y en fin, todo cuanto realmente somos. No solo lo que aparentamos, sino lo que somos, porque es Dios quien habla. ¿Qué esperanza tenemos? Tengo buenas noticias. Versículos 23 y 24, siempre en Romanos 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, esto es negativo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Qué bueno. La primera parte no me gusta, pero la segunda, tolero la primera por lo que dice después. Toda la cuenta del pecador ha sido pagada. Cuando Jesús dijo, consumado es, Él lo que dijo, cancelada es la cuenta de tus pecados. Hay perdón de parte de Dios para todos los pecados, de todos los pecadores, de todos los tiempos, en todo el mundo. Entonces todos son salvos, ¿no? Para ser salvo hay que aceptar que alguien ya pagó mi cuenta y no tratar de pagarla de nuevo, sino confiar en lo que Él hizo. Es por eso que leemos en 2 Pedro 3, 8 y 9. 2 Pedro 3, 8 y 9 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiere decir que si usted no se arrepiente delante de Él, no hay posibilidad de perdón. Permítaseme salir un poquitito de nuestro tema para destacar algunos textos que parecen indicarnos el poco tiempo que nos queda. Muy interesante lo que les voy a dar en cuanto a textos y la explicación que quiero hacer sobre esto. En primer lugar, lo de 2 Pedro 3:8 que dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Este texto Pedro lo sacó del Salmo 90, versículo 4. En el Salmo 90, versículo 4 dice lo mismo. Dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Pero oiga esto está en el Salmo 90, versículo 4. Oiga lo que dice en Oseas 6, 1 y 2. Oseas 6, 1 y 2. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató, los judíos hablan, y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Esto no sea 6, 1 y 2. Y luego en Lucas 24, 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Notable? ¿Qué es lo que encontramos aquí en términos de paralelo?
Pedro y el salmista dicen que para Dios nuestros 1000 años es un día. En el huerto, cuando Dios le dijo a Adán y Eva, no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que coman morirán, Adán no murió ese día. Él murió espiritualmente, pero físicamente no, pero ni siquiera físicamente. Desde el punto de vista de la edad del hombre, él murió ese mismo día espiritualmente. Pero físicamente él vivió 930 años. Pero tenía que haber vivido 1000 o un poco más para que Dios no tuviera razón. El día que de él comiereis, moriréis. Dios estaba hablando de su día, que para nosotros son 1000 años. No hay un solo hombre. Matusalén vivió 969 años, pero no llegó a 1000. Todos los hombres que vivieron centenas de años no llegaron a 1000 ninguno. ¿Cuán precisa es la palabra? Pero teniendo eso en cuenta, que nuestros 1000 años es un día de Él, y Jesús resucitó al tercer día, el profeta Oseas, unos 500 años antes de Cristo, dice, nos dará vida después de 2 días, después de 2000 años. En el tercer día, en el tercer milenio, que es ahora, que está corriendo, nosotros ya escribimos no 1900 y tanto, sino 2000 y tanto, que es el tercer milenio que está corriendo. Nos resucitará y viviremos delante de Él. Esto me hace pensar que vale la pena creer en la Biblia y que este texto, todo lo que leí recién de Pedro, del salmista y de Jesús en Lucas y de Oseas, nos hace ver que nosotros estamos viviendo justamente en el tercer día de Dios, cuando dice el profeta que nos dará vida después de 2 días. Y si Él dará vida a los judíos después de 2 días, que es este milenio que está corriendo, ¿cuánto falta para que nosotros dejemos el escenario libre? Porque los judíos tienen una cita con Dios y Dios va a comenzar a trabajar sobre ellos ni bien parta la iglesia. Tanto Pedro como el salmista hablan de lo mismo y nosotros tenemos que atenernos a esto. Ahora, después del arrebatamiento de la iglesia, ¿qué va a suceder? Y usted dice, ¿usted cree en eso? Sí, claro que creo. Todo lo que la Biblia dice, yo no creo en lo que dice el diario. Algunas cosas sí, la mayor parte no. Pero lo que Dios dice sí. En 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18, texto tantas veces leído desde este púlpito, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Saben lo que yo creo de esto? Que el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿será audible? A mí no me importa eso, yo no sé por qué no dice la Biblia. Si será audible para los terrenales. Que Él hará que los muertos en Cristo resuciten en todas partes del mundo. Simplemente desaparezcan sus restos bajo tierra, pero aparezca un cuerpo nuevo fuera de tierra, en el aire. Y luego dice, luego nosotros, todo eso en un instante, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Y usted lo cree? Sí, yo lo creo. ¿Pero cómo? Pues yo no sé cómo. Yo solamente lo creo. Si yo supiera cómo va a suceder, yo explicaría todos los detalles. Pero no hay más que esto lo que está escrito. Y yo simplemente sé que mi Dios es tan poderoso que si pudo hacer el universo, que es infinito, nadie puede saber hasta dónde va. Si puede ser un Dios eterno sin principio, ¿cómo? Así como oye, Él tiene eternidad sin principio, nosotros tenemos eternidad sin fin. Somos eternos también, pero tenemos origen. Él es el creador, nosotros somos sus criaturas, Él nos creó. Y dice luego
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, que es en el aire, para recibir al Señor en el aire. El recibimiento de la iglesia con el Señor ocurre en algún lugar del espacio, y así estaremos siempre con el Señor. De allí en adelante, nunca más estaremos fuera de Él. Lo veremos todo el tiempo. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que animarnos los cristianos con el pronto regreso del Señor. Algunos que no están en línea con Él, ¿por qué no prepararse? ¿Por qué no esperar en óptimas condiciones? ¿Y qué viene después? Bueno, primero, no quedará un solo cristiano en el planeta, ni vivo ni muerto. No habrá. Segundo, todos los que hayan muerto antes de esa fecha se levantarán de sus tumbas y juntos con los que vivan partirán. Tercero, nadie predicará el evangelio, por lo menos en los primeros días después que la iglesia se haya ido, porque luego muchos creerán en él. Tendrán que sufrir sin duda alguna, pero creerán en él. El Señor pondrá a funcionar el programa que tiene previsto para los judíos. Nosotros no veremos esa parte. Es fácil imaginar este mundo cuando todos los redimidos hayan partido, porque dice Jesús que nosotros, no dice traten de ser, Él dice, ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Ahora, la luz, todos sabemos qué es. En una noche muy oscura, ¿cómo valoramos la luz? Hace muchos años yo visité una vez a mis padres en Argentina, en el campo. Estaba lloviznando, era terriblemente frío y estaba muy oscuro, muy oscuro. Y yo bajé del autobús y comencé a caminar, pero era espesa la tiniebla, no se podía ver nada. Pero a Dios gracias, de repente había un rayo. Cuánto bien me hizo ese rayo, que era fracción de segundo, pero me ayudó mucho, porque pude ver el camino. Y caminaba y caminaba y caminaba, y cuando ya como que me perdía, no sabía por dónde voy, esperaba otro rayo. Cualquier lucecita en las tinieblas son de gran ayuda. ¿Qué será cuando la iglesia, que es la luz del mundo, no dice traten de ser, somos, hayan partido? La confusión, el mundo, los que nos gobiernan, no se dan cuenta el valor que tiene para el mundo el que la iglesia esté aquí, los cristianos. Por un lado, la luz. No hay mayor confusión solo porque nosotros estamos aquí. Y la otra cosa es la sal. La sal hace básicamente 2 o 3 cosas. Primero, preserva, es medicinal y naturalmente da sabor. Usamos la sal. En la época cuando no existían las heladeras, ¿qué hacían nuestros abuelos y padres? Bueno, simplemente salaban la carne, le ponían mucha sal, y aunque se sufra de mucho calor, la sal conservaba. La sal conserva. No habrá conservante de ningún tipo cuando la iglesia se haya ido. Aún aquellas leyes que tienen nuestros países, muchos de ellos, por ejemplo, no matar, y si mata va a la cárcel, es bíblico. Todas estas barreras serán inútiles. No habrá una fuerza que sostenga todo esto. Entonces, sabiendo que eso es así y que el tiempo está cerca, de acuerdo a Oseas, estamos ya en el tercer día de Dios y Jesús resucitó en el tercer día. ¿Cuál debe ser nuestra conducta? Usted ya, si es salvo, no tiene por qué preocuparse por eso. Pero sí hay mensajes para los salvos, cómo deben prepararse para ese gran día, ese gran momento. Y permítanme leerles en 2 Pedro 3, 10 al 14. 2 Pedro 3, 10 al 14, donde dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y el 11 dice:
puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros, los cristianos, andar en santa y piadosa manera de vivir? Luego dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Y oiga el versículo 13, pero nosotros, los cristianos, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. 14, por lo cual, oh amados, dice Pedro a sus hermanos en la fe, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Segunda Pedro 3, 10 al 14. Procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. No dice que debemos tratar de conservar nuestra salvación, no podemos perderla, somos salvos. Ni dice que debemos ser vigilantes para que cuando él venga no nos deje por mal comportamiento o porque nos dormimos. No. Lo que dice es que procuren ser hallados en óptima condición, sin pecado que no haya sido confesado ni abandonado y por ende no perdonado. Aquí cabe la palabra de santidad de la vida. Así como el Señor nos hizo santos al apartarnos de la condenación eterna, porque santo significa separado, apartado, nuestro deber como santos, que ya no tenemos que temer que iremos al infierno porque tal cosa no hay para los cristianos, no obstante tenemos un buen trabajo que hacer y decir, no voy a decir más tales palabras, no voy a tener más tales actitudes, y ahí comienza usted a hacer la lista. Y poco a poco usted se va a ir dando cuenta que el Señor le va a ir dando, así, usted va a recordar y casi va a decir, y no dice. Pues se acordó. Eso es la santidad que nosotros tenemos que cultivar. No es hablar suavecito, ser buenito, a cada momento decir gracias. Había un profesor de teología donde yo estudiaba, el pobre hablaba bastante mal el español y se le caía un lápiz a una alumna y él levantaba y le daba y él decía gracias. Se equivocaba así cuando gracias y bueno, y hay mucha gente que piensa que está bien ser cortés y agradecido y todas esas cosas, pero no es eso lo que eso es urbanidad. Pero usted no por cultivar la urbanidad y ser una persona buena y todo eso es santo, no necesariamente. Hay esos que son verdaderamente brujos, yo diría, y brujas, y que son sectas. Hay el abrazo que le dan cuando le reciben. Esos parece que acababan de descender del cielo. Hay varias expresiones, por ejemplo, yo no voy a leer todo el texto, pero voy a leer solamente un poquitito algunos textos. Abarca todo el capítulo 4 de Efesios 22 al 32, pero voy a leer, por ejemplo, el 22, vuestra pasada manera de vivir. La vida que vivimos antes debe ser pasado. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, Efesios 4:22. Luego, en su lugar debemos, dice, renovarnos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios, versículo 24, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto, versículo 24, siempre de Efesios 4. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. La vida santa es una vida práctica. Mentía, no miento más. Me burlaba, no me burlo más. Festejaba algunos chistes demasiado subidos de tono y de color. No lo voy a hacer más. Esa es la manera de cultivar la santidad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, versículo 25. Bueno,
Hay gente que miente como si tal fuera, ¿no? No, yo no. Yo recuerdo cuando era niño cómo mentía, madre mía. Total, es una salida tan buena, tan fácil. Decir yo tengo la culpa, sí, yo lo hice. Y el enojo, ¿alguno de ustedes se enoja? No, acá ninguno, creo. Ni deis lugar al diablo, versículo 27. El que hurtaba no hurte más, tampoco nadie roba aquí. Desaparecieron cosas ahí de la cocina, pero no importa. Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Versículo 28. Y el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, que el oyente se sienta cómodo a su lado. No causen tristeza al Espíritu Santo, siendo cristianos, porque el Espíritu Santo es una persona. Y no contristéis, versículos 30 y 31, fíjense, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Pero ¿cómo se van a quitar si yo no quito eso de mí mismo? Primero, uno mismo tiene que someterse a este tipo de santidad. Sean buenos para perdonar y para no guardar rencor y para no ofender. Ahora escuchen, ¿alguno de ustedes ofendió a alguien esta semana? No levante la mano. Y si ofendí, dice, yo no sé. Antes sed benignos, versículo 32, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Claro que nos disgusta y nos enojamos y se nos sube el indio, como dicen los chilenos, cuando alguien nos ofende. Es como cuando alguien nos pica con algo, un poco de algo hierro caliente al rojo y ¡ay! Y nos duele. Entonces, sí, Señor, ayúdame a no decir una palabra. ¿Todo esto para ser salvo? No para ser salvo. Es para esperar en óptimas condiciones al Salvador. Usted ya es salvo si creyó en Cristo. ¿Y qué sucede si yo, siendo salvo, no quiero seguir estos consejos? Su salvación nunca está en juego. La mayoría no seguimos siempre estos consejos. Pero menos mal que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Ahí está. Hebreos 12:14 dice que sin la santidad nadie verá al Señor. Sí, hay dos tipos de santidad. La santidad que nos hace hijos de Dios y la santidad que nosotros queremos vivir como hijos de Dios. Cuando nace un chico, un bebé, el nacimiento fue instantáneo. Lo engendró su papá, lo concibió su mamá. Hasta ahí entendemos el asunto. Y se entiende que los berrinches y todas esas cosas existirán en esa criatura. Unos son más llorones que otros, unos son más mañeros que otros, y toleramos, porque son chicos. Pero a medida que van creciendo, tratamos de inculcarles que no deben hacer esto, que no deben hacer aquello, y van aprendiendo poco a poco. Si teniendo 18 o 19 años hacen lo mismo que a los 18 meses, algo está mal. Ellos ya tienen la edad suficiente para ser diferentes. Cuando dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, la santidad y la salvación son la misma cosa en el sentido que Dios nos salva y nos hace suyos, y al salvarnos nos libra de la condenación eterna. En ese sentido somos santos. Y tenemos que seguir ese camino. Es como decir, la persona que no es salva
tampoco es santa y no verá al Señor. Él no acepta menos que santidad. En 1 Pedro 1, 13 al 16 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó, sed santos. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Todo esto en 1 Pedro 1, 13 al 16. Bueno, ¿es usted santo? Si usted no es santo, no sé por qué me está escuchando, y a menos que quiera ser santo. Y usted no tiene que esperar que salga humo blanco o humo negro para que usted sea declarado santo. No, todo lo que usted tiene que hacer es simplemente acercarse al Señor. ¿Qué pierde el cristiano que rechaza la santidad? Buena pregunta. ¿Qué pierde el cristiano? Ya es santo en el sentido, por eso lo llamo cristiano, porque es salvo por la fe en Cristo. Un día depositó su fe en Cristo, fue salvo. Permítanme leerle algunos textos, ¿qué es lo que pierde? Porque se habló mucho acerca de salvos por gracia, no por obras. Entonces, ¿para qué voy a tratar de hacer buenas obras o vivir la vida cristiana si de todos modos soy salvo y nada pierdo? Sí que pierde. En Lucas 17, 1 y 2 dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños o pequeñitos. Lucas 17, 1 y 2. Y en Mateo 18, versículos 7 al 9 dice, ay del mundo por los tropiezos. Mi pregunta es, ¿quién causa tropiezo? El cristiano que siendo salvo vive como pagano, porque es necesario, dice, que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Versículo 9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Esto en Mateo 18, 7 al 9. En Marcos, el pasaje paralelo, 9:42 dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se lo arrojase al mar. ¿Qué es eso de cortar la pierna, cortar el brazo, sacar el ojo? Bueno, es muy triste perder uno de estos miembros del cuerpo, muy triste. Pero si esto, la perfecta salud de un cristiano, le conduce a traer tanta confusión y escándalo y tropiezo a quien de otra manera sería salvo, es mucho menos doloroso perder el brazo voluntariamente, perder la pierna o perder un ojo, que hacer tropezar. Pero ¿esto ocurre con los cristianos? Por supuesto. El incrédulo no puede cometer el pecado de escandalizar, hacer tropezar a un cristiano. El cristiano tiene lástima de un incrédulo. Le predica el evangelio, no espera de él de ninguna manera que no le arruine el día. Pero el cristiano, el salvo, de él se espera otra cosa. Aquí no se trata de incrédulo. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer entonces? ¿Qué de mi vida? Cada uno tendríamos que preguntarnos. En mi familia, ¿qué ven en mí mis propios hijos? ¿Qué aprenden nuestros hijos de nosotros? ¿Aprenden a orar porque nos ven orar y nos oyen? ¿Aprenden a amar la palabra porque nos ven con la Biblia leyéndola? ¿Aprenden a respetar a los mayores porque así hacemos nosotros? ¿Aprendan a no robar, a no tomar bebidas embriagantes,
drogas, tabaco, ni nada de eso que destruye, porque nunca nos han visto con una botella de vino sobre la mesa, ni menos cerveza, y ni qué hablar tabaco, para nada. Son mi carácter, mi dedicación y mis deberes, mis reacciones, mis responsabilidades, mi conversación, la música que escucho, libros que leo, programas que escucho, ya sea por radio o televisión. Todo esto digno de mis hijos. Solo pregúntese, porque aunque parezca que los hijos no le ven a uno, si papá se esconde para ver un poco de pornografía, el hijo también se va a esconder para ver subdosis. Usted como padre y usted como madre son catedráticos que nunca dejan de enseñar. Esto es santidad. La santidad no es aparentar humilde, no. La santidad no es hablar bajito. La santidad no es comer esto y no comer aquello. La santidad no es vestir andrajos, o medio mal que mal. Parece que se hizo un agujero en la bolsa, en el fondo de la bolsa se metió aquí y ya está. La santidad es una vida dedicada al Señor en todas partes y en todo momento. La santidad, puesto que significa separación, es separar siempre, todo el tiempo necesario para el Señor. Por eso dice en Colosenses 3:17, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esta es santidad, es vida práctica. Si usted está seguro de la salvación por gracia, sin obras, piense que puede vivir una vida mundana si descuida su vida espiritual. ¿O cree usted que no hay consecuencias? Usted puede escoger la semilla que va a sembrar, pero puede escoger la cosecha. Usted siembra la semilla que quiere y la cosecha ya depende del Señor. Él la hará recoger. Por supuesto que su conducta tiene mucho que ver con los cristianos y también con los que no lo son. Usted puede edificar o destruir la vida de un cristiano débil. Usted puede atraer o ahuyentar a una persona no salva todavía. ¿Será o no será salvo por su conducta? Su conducta puede llevarlo a la tumba prematuramente. Es otro problema que usted va a tener si opta por la vida carnal y no espiritual. Cada cristiano, cada pecador salvo por gracia, al depositar su fe en Cristo, debe saber que corre peligro si vive como no cristiano. Por eso hablábamos mucho sobre la seguridad de la salvación y no quería yo que el Señor no me permitiera traer este mensaje después de haber hablado tanto sobre la seguridad de la salvación. No sea que alguien entienda que puesto que yo estoy una vez salvo, soy siempre hijo de Dios, no hay problema. Recuerde, usted corre peligro. Por ejemplo, tal como acabo de decir, usted puede morir antes de tiempo solo porque Dios no quiere que usted siga siendo escándalo para otros. Y si usted no sabe dónde la Biblia habla de esto, va a su casa y lee en Hechos 5, 1 al 11, donde se habla de Ananías y Zafira, y verá que justamente ellos no ofendían a nadie, ellos solamente querían aparentar. Otro pecado es la apariencia, y ellos querían aparentar que habían vendido una propiedad y todo lo habían llevado para la causa del Señor. Pedro le dijo, si ustedes vendieron por tanto y dejaron algo para ustedes, ¿por qué no dijeron la verdad? ¿Qué obligación tenían para vender en primer lugar? Pero ustedes, ¿saben qué? No están mintiéndome a mí, ni a los hermanos. Ustedes pretenden mentirle a Dios. Y de un ataque al corazón o lo que fuera, se desploma Ananías y muere. Algunas horas después viene su esposa. Y él, para asegurarse, él no era Dios. Dime una cosa, hermana. ¿Ustedes vendieron por tanto, como dijo tu esposo, la propiedad? Sí, dijo ella. Así que no solamente ustedes vendieron por una cantidad y dicen otros, sino que se pusieron de acuerdo para mentir. Ese fue su devocional, el último.
Estaban allí para desayunar, su jugo de naranja, todo esto, lo que tenían allí, huevo frito, lo que fuera. Y después de terminar el desayuno, querida, vamos a llevar solo una parte del dinero que recogimos por la venta de nuestra propiedad. Y vamos a decir que eso es todo, que es la totalidad. Bueno, si tú lo dices, tú eres el jefe del hogar. Ven que no siempre la esposa tiene que hacerle caso al esposo. Ella le hizo. Ni bien volvieron del cementerio los que sepultaron tibio todavía el cuerpo de Ananías, ya ella estaba lista para la sepultura. La misma sábana le envolvieron y lo echaron ahí, junto donde estaba su esposo. Salieron de la casa bien vestidos, bien hechos, acababan de vender una propiedad, solo para morir ese mismo día. ¿Eran cristianos? Sí. Por eso mismo les pasó eso. No hubiera sucedido esto. Y eso está todo allí. Y el otro caso, Simón. ¿Alguien se llama Simón aquí? Nadie levanta la mano. Nadie quiere ser Simón. Bueno, pero este era Simón el mago. Casi le ocurre lo mismo. Y eso está en Hechos 8, 6 al 24. Pero no murió. Pero estaba asustado porque se daba cuenta que no era juguete con Dios. Y el tercer caso es el caso de los corintios. Allá en 1 Corintios 11. Como yo ya hablé de eso otras veces, no voy a repetir. Pero los hermanos eran tan negligentes y tan poco santos en la vida práctica que cuando se congregaban tomaban un poco del fruto de la vid para celebrar la cena del Señor, pero también tomaban vino y comían mucha carne y salían borrachos. Y el Señor dijo: muchos de ustedes duermen prematuramente, es decir, murieron prematuramente. Satanás ofrece mucho, da poco y se lo quita todo. Por eso Pablo les dijo a ellos, por lo cual hay muchos enfermos. El doctor Venegas siempre trata a los enfermos y ¿qué le duele? Acá me duele el pecho. Ay, doctor, la cabeza. Y nunca se le ocurre, ¿es usted cristiano? No sé, a lo mejor se le ocurre. Y supongamos que el paciente dice: sí, soy cristiano. ¿No estará usted en 1 Corintios 11, 30 al 32? ¿Qué dice, doctor? Le voy a leer. Por lo cual hay muchos enfermos y muchos debilitados entre vosotros, y muchos duermen, es decir, mueren prematuramente. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Y el doctor después dice: hermano, yo no tengo receta para eso, ya está acá. Lo que usted tiene que hacer es arrepentirse delante de Dios, confesarle su pecado, y si ofendió a alguien con su conducta, si por ejemplo le sacó algo, le vendió algo por un precio doble o triple de lo que realmente vale, vaya y devuelva ese dinero, y su mal quedará nulo. No hay antibióticos para eso, no hay ningún tipo de medicamento para eso, no hay cirugía. Es un asunto que nada tiene que ver con los médicos, con el médico. ¿Cómo se siente el cristiano que no cultiva la vida de santidad? Bueno, es un cristiano siempre inseguro. Es otro precio que usted paga. ¿Seré salvo? Es un cristiano que no tiene paz y está buscando siempre en alguien otro el problema. Es un cristiano que no goza de la vida nueva, no tiene gozo. Así que tristeza, inseguridad, temores, insomnio, incapacidad de abandonar cualquier vicio que tenga, es la dosis, es la cuota que el cristiano que opta por vivir una vida cristiana, sí, es decir, una vida siendo salvo, pero vivir como no salvo. ¿Pero es posible eso? ¿Qué pregunta? ¿Que no es posible? Algunos preguntan: ¿y dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué me pasa a mí esto? A mí a veces me parece que sería bueno cuando uno va al hospital preguntarle: ¿usted conoce al Señor? Sí,
yo conozco al Señor. Qué bueno. ¿Usted está orando a Él? Sí, ore usted también por mí. Muy bien. ¿Qué le parece si le hace más preguntas? Algunas palabras de Jesús no las podemos entender, no porque no podemos entenderlas, no las queremos entender porque nos tocan muy de cerca. Fíjense en Juan 15, versículo 8, 7 y 8. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Eso es cheque en blanco. Usted pone la cantidad. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Una de las características del hombre y la mujer salvos por la fe en Cristo, pero carentes de vida alejada del pecado, es justamente que no llevan frutos. Esta promesa, pedid todo lo que queréis y os será hecho, no es para cualquier cristiano. Es para el cristiano que decidió desprenderse totalmente de todo pecado y prenderse de la santidad. Y esto no ocurre por casualidad. Sí, usted es salvo y eso es cierto, pero usted todavía está aquí en el suelo, no en el cielo. Y mientras esté en el suelo y no en el cielo, usted está aquí con un propósito, para que llevéis mucho fruto. ¿Y cuál es el fruto? Bueno, allá en Gálatas dice gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Es eso lo que soy? Ese es el fruto. Él, no el fruto. ¿Y cómo lograr la santidad? Por último, primero, nunca cuestione la Biblia, porque usted está cuestionando a Dios cuando cuestiona su palabra. Segundo, no se conforme con la salvación por la gracia. Está muy bien para la salvación. Por algo y para algo el Señor le tiene acá, todavía en su cuerpo. Tercero, la mejor manera para evitar tanta lucha con el pecado y tentaciones, para finalmente fracasar, si quiere superar esta cansadora rutina, comience a trabajar para el Señor. Yo no sé qué sería de mí si yo no estuviera involucrado en su causa, en el trabajo. Los hermanos de la iglesia que nada hacen por la causa del Señor son simplemente buenos para nada, ni para ellos mismos. Pelean en la casa, pelean con el cónyuge, andan mal sus hijos. Dicen, pero si somos salvos, pero pastor, venga y ayúdanos. Es que usted escogió ese camino. Usted no quiere estar involucrado en algo que requiere disciplina, consagración y perseverancia. Mucha disciplina. No queremos en la iglesia a hermanos que trabajen que no se sabe si va a venir o no, porque por cualquier cosa no viene, no avisa y ya está. No funciona así la iglesia. Una iglesia que nada ofrece, sí, cualquier cosa está bien. Este no es un club que si usted quiere viene y si no quiere no viene, si puede no. Usted se compromete con el Señor. La mejor manera para evitar tanta lucha con el pecado y tentaciones es el trabajo. Analice su vida hogareña, por ejemplo. ¿Sabe? Si usted no trabaja para el Señor, hay alguien que le va a reclutar. Para el diablo va a trabajar. Usted no puede estar. Somos hechos los humanos de tal manera que seamos cristianos o no, vamos a ser activos. Trabajamos para un amo o para otro. Sea un cristiano de oración. Yo no sé cuánto oran ustedes, pero es muy importante que ore. Si alguna vez se despierta muy temprano y usted dice, a ver qué hora es. Usted dice, es la 1 de la mañana. Tal vez el Señor le despertó para que baje de la cama y comience a orar. Y si busca un lugar secreto, tanto mejor. Si es esposo y padre, recuerde que esa es su iglesia. El papá tiene que ser el pastor de la iglesia, que es la familia. Sea franco en sus oraciones. Dígale al Señor lo que tiene en su corazón. Y recuerde, la santidad no es hablar en lengua, caer al suelo, tener carcajadas, saltos de rana, ser soplado, tener visiones y profetizar, caer en trance, vaciarse.
de lo aprendido, hacer causa común con todo y con todos. Eso no es santidad. La santidad es simplemente buscar la comunión con el Señor, y entonces la comunión con el Señor, con minúsculas, se acaba, porque el Señor tomará control de su vida. Oremos. Padre, te damos gracias por la palabra tuya, te damos gracias por el perdón de nuestros pecados y por la vida eterna. Y pedimos que tú seas glorificado y que aquel o aquella que todavía no ha hecho su decisión por ti, la haga. Y se dé cuenta que la vida cristiana es maravillosa. Viviendo, caminando en pos de ti, haciendo tu voluntad, gozamos de una vida verdaderamente plena, de gozo y de paz. Porque no importa las circunstancias, nunca estamos solos. Glorifícate tú también en medio nuestro y en medio de nuestro andar diario, en el nombre de Cristo Jesús.